A ver, yo pensaba presentarlo de dos formas. Aquí hay un escenario que es el escenario en lo que sería el consultorio, la consulta básicamente. Esta ha disminuido, yo te diría, no solamente en nuestros medios. Esto ya está demostrado, llámese en España, en Estados Unidos, que la disminución de la consulta ha disminuido prácticamente en un 40 a un 60% la consulta per se en el consultorio de cardiología y cirugía cardiovascular. Es una situación, y yo creo que el factor fundamental es el miedo al contagio, el miedo al virus. Eh, es una situación en donde la gente no toma, digamos, conciencia que es mucho más seguro hoy el consultorio o es mucho más seguro hoy la clínica que sigue, digamos, un protocolo permanente que ir al supermercado, en donde allí la bioseguridad no está eh, tan dirigida y tan severamente eh, siguiendo un protocolo de lo que es el control, la asistencia y lo que es la consulta. Hay un caso prácticamente, que lo vemos por ejemplo en los pacientes hoy por hoy infartados. El infarto de por sí tiene una mortalidad al año de un 7%. Hemos visto que por falta de consulta, en el, digamos, ejemplo más paradigmático, se ha prácticamente multiplicado al 13% o al 14%. ¿Por qué? Porque la gente tiene un dolor de pecho y dice, o me duele la pierna, o hago un accidente isquémico transitorio y consulto mañana o consulto luego. Ese temor al virus genera una demora y en ciertas patologías nos hizo regresar, yo te diría, 20 o 30 años la asistencia que uno tenía frente a ciertas situaciones puntuales. Claro, es una situación muy compleja porque además esto tiene riesgos para la salud de la población en general. Este miedo quizá tiene que ver con, obviamente que esto es muy nuevo, pero también tiene que ver con la falta de información. Los medios de comunicación también hemos sido un poco responsables por esto. A ver, yo creo que es como todas las cosas, sobre todo a nivel salud, es multifactorial. Creo que por un lado hay ciertas medidas que no son claras, eh, hay cierta desinformación respecto a qué hacer en ciertos lugares eh, eh, o con ciertas situaciones, digamos, específicas, pero yo creo que tiene mucho que ver con con lo que es la información poco clara. Por un lado haces una cosa, pero por otro lado no haces otra cosa. Entonces, es muy difícil que la gente siga una línea, ¿verdad?, de conducta y que frente a la salud no le dé realmente la importancia que ésta merece en ciertos casos particulares, como es la enfermedad cardiovascular, que hoy por hoy es la enfermedad prevalente principal. O sea, la mayor causa de muerte es justamente la enfermedad cardiovascular. Claro. ¿Cuándo, para ser un poco didácticos con la gente que nos está viendo y escuchando en sus casas, cuándo hay que consultar? ¿Cuándo hay que consultar? ¿Qué síntomas hay? eh, ¿Deben tener en cuenta cada uno de nosotros para ir inmediatamente a la consulta? A ver, yo hago cirugía, ¿verdad? Cardiovascular. A mí me llega el paciente cuando está diagnosticado de lo que es una patología cardiovascular y yo la debo resolver. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la consulta posterior? El paciente tiene una consulta mensual, luego de eso bimestral, y los seguimientos de ciertas patologías suelen ser trimestrales o suelen ser semestrales en lo que respecta al tema seguimiento. Pero hemos visto, digamos, patologías, que es la otra situación, el otro, digamos, paradigma es qué pasa con los pacientes que están diagnosticados y que están en lista de espera. Yo creo que eso es extremadamente complejo. Eh,
por un lado está la situación de la saturación del sistema de salud en las áreas críticas. La saturación de las áreas de salud críticas ha generado en lo que es en cirugía cardiovascular una disminución del 65% de las cirugías programadas electivas. No solamente acá, en el mundo entero. Entonces, hay ciertas, digamos, patologías que diagnosticadas pueden esperar, pero pueden esperar 15 días, 20 días, un mes. No es eterno, no se puede esperar 4 o 5 meses como estamos viendo hoy, no solamente por el tema de la crisis sanitaria, sino por el tema de la crisis que tiene económica los sistemas de salud. Hoy tenemos pacientes que están esperando prótesis de hace 3 o 4 meses, cosa que no sucedió nunca. O pacientes que se mueren en lista de espera porque no proveen la prótesis en los momentos que deben llegar. O sea, por eso te digo, es una situación multifactorial. Por un lado, no consulto porque tengo miedo. Ahora consulto, ya sé que es lo que tengo que hacer. Lo puedo hacer y bueno, hay veces que lamentablemente no se puede hacer. La pandemia le pasó a todos por encima, al sistema de salud y a los profesionales y a lo que es la economía, a todo. Pero es un escenario complejo realmente. ¿Usted cuando habla de prótesis tiene que ver con esto de los stent y eso o no? Nosotros en cirugía cardiovascular, no, los stent pertenecen a lo que es la parte de lo que sería cardiología intervencionista, que son las angioplastias y los implantes de stent que dilatan las arterias coronarias. En lo que respecta a la parte de prótesis, nosotros hacemos cirugía cardíaca, que las prótesis pueden estar relacionadas a los reemplazos valvulares. El corazón tiene válvulas que se pueden reemplazar o se pueden hacer una plástica. Y en la cirugía vascular usamos también prótesis vasculares que reemplazan, digamos, arterias o se pachan arterias. Bueno, hemos visto, sin ir más lejos, el día miércoles teníamos un procedimiento que se llama TAVI, que es el implante valvular percutáneo, que es una cirugía cardiovascular para aquellos pacientes de alto riesgo, y el paciente tenía ya indicaciones ya de más de 6 meses y por toda una situación de su obra social, de que el paciente falleció el día de hoy y no llegó a su turno quirúrgico, que era el día miércoles. Claro. Entonces, sí, es una situación compleja. Doctor, la clínica está en un proceso de expansión por estos meses, los que pasamos por allí habitualmente, vemos un edificio en construcción y además una inversión muy importante se está haciendo allí, ¿no? Sí, la clínica está haciendo una nueva clínica que va a sumar un proyecto médico muy grande en todas las áreas principales de la clínica. En lo que respecta a la parte de cardiología, nosotros estamos junto al mismo grupo hace ya 25 años, en donde tenemos un área ya de influencia que es muy significativo y que tiene como finalidad, digamos, incrementar el número en base a la capacidad de una clínica nueva, en lo que respecta tanto a lo que es verdad hemodinamia como en la parte de cirugía con las nuevas disponibilidades que vamos a tener, llámese en el área de cirugía como en el área de cuidados intensivos, que es la pata, digamos, fundamental en el postoperatorio de la cirugía cardiovascular. Claro, claro. Bueno, nos alegramos entonces que haya una inversión de esta magnitud aquí en la ciudad, que siempre se habla del clúster de salud aquí en Junín, y es importante la inversión privada a la luz de lo que se está hablando también a nivel nacional sobre las obras sociales, sobre el tema del Estado metiéndose también en lo privado. Pero volviendo al tema de lo cardiovascular y ahora el COVID, ¿ustedes han tenido consultas, han tenido
eh, casos que tengan que ver con la incidencia de este virus en lo cardiovascular? Porque se estuvo hablando también mucho de esto. A ver, nosotros lo que, o sea, el COVID es una enfermedad eh, que sigue, digamos, generándonos sorpresas en todas las áreas, porque tiene formas de presentación extremadamente, extremadamente multidisciplinaria. Seguramente la causa principal está en la parte respiratoria y en la parte pulmonar y en el estrés, pero también se pudo, digamos, observar la patología trombótica, o sea, la obstrucción vascular eh, secundario a lo que es la enfermedad en el COVID o si no en el post también COVID. Hemos visto en el área, por ejemplo, deportológica, que aquellos casos que han tenido COVID, digamos, oligosintomáticos, que no han tenido repercusión significativa en lo clínico, han tenido después falta de aire, una frecuencia, digamos, cardiovascular mayor, que uno está ahora, digamos, sugiriéndose estudios ecocardiográficos para detectar contracciones que no son normales en un paciente que no tenía patología cardiovascular previa. Claro. Estamos ahora intentando armar un protocolo en lo que respecta justamente a ese tema, a ver de qué forma la gente puede estar afectada en lo cardiovascular, siendo que no ha tenido una sintomatología florida por el COVID.